Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos de Cabo Poniente. Qué gusto poderles saludar una vez más. Bienvenidos todos para un domingo más poder alabar al Señor juntos y poder disfrutar de la presencia del Señor, de su palabra, de la convivencia, aunque sea por medio de las redes sociales, ¿verdad? Pero ahora es como también necesitamos aprender a seguir comunicándonos y bendiciéndonos, animándonos, trayendo una palabra de ánimo, un saludo. Todo es importante para que podamos hacer iglesia y poder ser de bendición entre nosotros y ser bendición también para otros que nos estén visitando. ¿Está bien? Quiero animarles para que podamos abrir la palabra del Señor y vamos a poder abrirla en el Salmo 103. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 103. Les animamos una vez más para que los que pues son de casa nos puedan ayudar a compartirle, darle like a la publicación. Es importante al tiempo de la palabra. Qué gusto poder seguir con ustedes. Les animo a que puedan compartir esta reunión. Va a ser de mucha bendición el tiempo de la palabra. La palabra siempre es poderosa. La palabra siempre tiene una unción para poder penetrar independientemente del mensajero, gracias a Dios. Pero sobre todo la misma palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces hay gente que lo necesita. Les animamos que puedan compartir ahí la transmisión y poder estar pendiente también de los videos de los canales de YouTube. Ahí está posteriormente exclusivamente la pura predicación para que también sea de bendición. ¿Ok? Pues vamos a orar para que el Señor nos bendiga y podamos ser bendecidos en esta mañana. Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Señor, bendecimos este tiempo. Pedimos que nos destapes los oídos. Espíritu Santo, entra profundo. Y que tu palabra nos siga encendiendo. Que tu Espíritu Santo se siga encendiendo. Aviva en nosotros ese fuego que ha sido puesto dentro de nuestras vidas. Avívalo, por favor, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues seguimos con el tiempo donde estamos hablando del admirable consejero y el consejero nos da consejos. Entonces el consejo que hemos estado viendo es el que Pablo le dio a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7, estoy hablando de 2 de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, con esa simple palabrita hablando de poder, que también es de amor y de dominio propio, pero ese poder habla de algo sobrenatural que tú y yo necesitamos para caminar en Cristo y para poder ser de bendición a mucha gente. Lo decíamos la semana pasada, antepasada, no podemos tener una vida cristiana sin Cristo. Y no podemos hacer que Cristo se forme en nosotros por ideas morales, sino por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, también quiere hacer algo sobrenatural, algo poderoso en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a compartir, tanto mi esposa y yo, este mensaje. Pero quiero animarte para que puedas disponer tu corazón a lo que vamos a oír acerca de la palabra y de algunos ejemplos que vamos a ver que vienen escritos en la palabra. No todos los vamos a mencionar con citas por tiempo, pero que puedas escuchar un poquito acerca de cómo es que sucedió en el caso, iniciando por la vida de Pedro, cómo era Pedro antes de poder ser lleno del Espíritu Santo y cómo fue Pedro después de que vino el Espíritu Santo sobre él y algo sucedió en su vida que nunca más se le volvió a conocer como ese Pedro complicado, Pedro difícil, ¿verdad? Y bueno, quiero iniciar para que veamos cómo era precisamente Pedro antes, o recordarles, muy sencillo, antes de que podamos continuar con el mensaje, pero que recuerdes cómo es que Pedro era antes. Y a lo mejor tú te identificas con algo, bueno, eso es algo que el Espíritu Santo quiere cambiar en tu vida. No es, vuelvo a decir, no es por buenas intenciones o buenos pensamientos que yo soy alguien diferente o que puedo tener una vida cristiana. Sin Cristo y el Espíritu Santo que no lo forme en nosotros, no hay cristiandad, no hay realmente un te pareces a Cristo, ¿ok? Entonces, Pedro, antes del Espíritu Santo, realmente no se parecía a Cristo. Seguía a Jesús, andaba como discípulo, pero no se parecía a Cristo.
Recordemos muy sencillo que Pedro, antes de poder estar con Jesús, cuando lo escogió era un pescador. Entonces un pescador realmente no tenía una preparación profesional. No fue al TEC, no fue a la UDEM, no fue a la uni, no fue a ningún lado. Entonces su profesión era el ser pescador. Otras que estabas también sin estudios de la palabra de Dios. Después Pablo describe en sus cartas y en el libro de los Hechos muchas evidencias, pero antes de conocer, de tener al Espíritu Santo sobre él, no había ese conocer de la Escritura como después lo hace. Entonces no tenía estudios profesionales, no tenía estudios de un seminario. Recordemos también, a lo mejor te identificas aquí, era impulsivo, o sea, era emocionalista Pedro, o sea, hacía cosas por emoción y luego las dejaba de hacer, empezaba y luego bajaba, empezaba y bajaba. No sé si a alguien le pasa, ¿verdad? Es como cuando Pedro le dice a Jesús, mi vida voy a dar por ti, y Jesús como que se voltea y le dice, ¿tu vida vas a dar por mí? Pedro, antes de que cante el gallo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que después de 3 veces Pedro no simplemente lo niega, sino que maldice a aquel que le estaba diciendo, te pareces, como que algunas palabritas se parecen como las de aquel Galileo, pero sin embargo niega a Jesús. Entonces era emocionalista. Otra cosa es que era muy impetuoso, o sea, actuaba de forma irreflexiva, precipitada, o sea, actuaba sin pensar. ¿Se acuerdan que cuando Jesús es detenido por los guardias ahí de los sacerdotes y de los escribas principales para que fueran a llevar a Jesús ante el concilio y luego posteriormente ante la autoridad para que terminara posteriormente siendo crucificado? Bueno, a uno de esos guardias o personas que iban a traer a Jesús, una de ellas es mutilada, ¿verdad? Ahí es el primer mocha orejas. Después aquí lo conocimos en la televisión como mocha orejas y demás, pero Pedro se le salió lo sicario, ¿verdad? Agarró su espada y moles, mano, le atoró media oreja ahí media espada se la atoró en su oreja y se quedó sin oreja. Entonces era impulsivo, hacía cosas de una forma sin pensar y las actuaba rápido. Entonces no sé si te pareces en algo o alguna de las situaciones de las que estamos diciendo te suene familiar. Bueno, Pedro así era sin el Espíritu Santo. Entonces quiero que veas ahora cómo es que Pedro ahora con el Espíritu Santo era otro cuate. Después vemos en Hechos, no lo vamos a ver, pero Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y muchos de los capítulos del libro de los Hechos, vemos a Pedro donde Pedro ya no era la persona miedosa, como cuando les digo que negó a Pedro y por miedo vámonos, ¿verdad? Ya no era un miedoso Pedro, lo volvieron a buscar y ahora fue él y Juan. Se enfrentaron una vez más a los sacerdotes, a los escribas, y tenía valor, tenía denuedo, ya no era aquel Pedro apagado. Entonces eso hace el Espíritu Santo cuando viene sobre ti, quita todo temor, todo miedo, ese perfecto amor que habla la Biblia, que echa fuera todo temor, lo perfecciona el Espíritu Santo, no lo perfecciona un pensamiento de que yo soy esto, yo soy aquello, es el Espíritu Santo el que lo hace. Otra cosa que veíamos en Pedro es que Pedro tomó su lugar, tomó autoridad. El primero que habla después de que el Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2, vemos que el primero que se levanta a explicar de que muchos decían que los demás estaban borrachos y porque les oían hablar en otras lenguas y parecía que estaban ebrios, les dice, a ver, pónganse aquí las cosas en orden. Estos no están ebrios, no están borrachos, es muy temprano para que eso suceda. Esto es el Espíritu Santo. Y empieza a dar muchas citas que no conocía del Antiguo Testamento. Y Pedro empieza a sacar algo que no tenía. ¿De dónde lo sacó? Era el Espíritu Santo. De hecho, recordemos un poquito cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo, cuando vendría sobre nosotros en Juan capítulo 14 y capítulo 16, hablando acerca del Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guiaría y nos enseñaría las cosas que deberíamos de saber. Y Pedro necesitaba dar a conocer escrituras que se estaban cumpliendo y el Espíritu Santo las trajo. Entonces, cosas que tú necesitas al día de hoy, el Espíritu Santo también quiere traerlas, quiere darte valor, quiere devolverte autoridad que fue quitada desde Adán y Eva.
nos quiere devolver el Espíritu Santo esa autoridad para hacer cosas en el nombre de Jesucristo. O sea, hay algo poderoso cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Bien decía también, citaba las Escrituras como si fuera realmente un experto de Biblia, tuviera una maestría, un doctorado. Había muchas citas que él estaba mencionando y recordemos, ellos no tenían la Biblia, eran rollos, donde era el rollo de Isaías, el rollo de... Bueno, yo detecté más o menos alrededor de 7 rollos de los cuales había tomado Pedro esas escrituras. Entonces, hay algo que el Espíritu Santo trajo sobre él. Habló, no sé si a ti te cuesta hablar, pero el Espíritu Santo vino sobre Pedro y Pedro le puede hablar al pueblo, a todo el pueblo en general. O sea, puede declarar las maravillas de Dios, puede anunciarles el Evangelio, puede anunciarles la verdad. Luego después también el Espíritu Santo le abre puertas para estar nuevamente con los sacerdotes y los escribas, para anunciarles una vez más por amor y misericordia que el Señor tenía hacia ellos, de la verdad del Evangelio, de que el Mesías había llegado. Y todavía también el Espíritu Santo le abre puerta a Pedro para poder anunciarle también el Evangelio ahí con Pilato. Entonces, si podemos ver, el Espíritu Santo no simplemente viene a transformar nuestro interior, sino viene a abrir puertas que necesita nuestra vida y necesita el reino de los cielos que se abran para que continúe. ¿Y sabes a quién eligió? Te eligió a ti, mi amado hermano. A ti te eligió, a ti te está queriendo elegir para que tú tengas una transformación en tu interior, pero tú tengas una puerta abierta, te abra puertas para que vayas y compartas el Evangelio. Yo me doy cuenta cuando me conecto con el Espíritu Santo, cosas suceden. En esta misma semana estábamos aquí en la casa y necesitábamos que se hicieran unas cosas. Y sin nosotros pensar, me habla una persona, oye, tengo aquí una persona que necesitas o que te puede ayudar con la situación que tú quieras, que quería que me cortaran unas ramas que estaban muy, muy altas en el techo y ni siquiera escalera tenía. Entonces, este hombre, para mi sorpresa, era el jardinero de la colonia. Entonces, al momento de estar ahí ya con él, que entró y nos pusimos de acuerdo para que pudiera ayudarme con lo de las ramas, pues ya saben, o sea, yo no me quedo callado. Entonces dije, pues Señor, me pusiste esta blanca palomita, pues no sé si decía blanca, ¿verdad? Pero de que me la pusiste, me la pusiste. Y pues a compartir el Evangelio. Y vaya, resulta que era una persona que se había alejado del Señor. Y vivía al poniente de la ciudad. O sea, tú dices, ¿cómo son esas cosas? ¿Cómo suceden? Es el Espíritu Santo. El hombre terminó quebrantado y reconociendo, necesito al Señor, reconciliándose con el Señor. Oramos para que este hombre pueda tomar su decisión y volver a su casa, a su iglesia, de la cual se había alejado. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo quiere venir a hacer una obra poderosa. Ahora, quiero dejarles con esto nada más para no alargarme y dejarle el tiempo a mi esposa. En la actualidad, mucha gente está teniendo ahorita muchos cambios, se están dando cuenta de que hay cambios que se necesitan hacer, que hay cosas que no estaban bien. Personas, te estoy hablando de personas que no conocen a Cristo, que no tienen fe en Dios, fe en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y que aún así se dan cuenta de que este tiempo es una oportunidad para hacer cambios, para hacer reajustes. Se dieron cuenta que habían rumbos equivocados en los que tenían que rectificar. Y dentro de todo eso que hacen, lo hacen sin el consejo de Dios, lo hacen con una mentalidad natural. Ahora yo te quiero hacer una pregunta antes de poder continuar. ¿Tú crees que si el Espíritu Santo lo avivas, está sobre ti y estás más sensible a su voz, tú crees que será un mejor consejo aún de los que no tienen al Espíritu Santo? Entonces, hermanos, qué importante es que tú y yo avivemos el Espíritu Santo. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Estamos hablando de que se necesitan que los milagros sigan avanzando. Yo podría contarles muchas historias también de donde mi esposa y yo, o en mi persona, hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo en cosas sobrenaturales.
También en cuestiones de provisiones, cuando todavía estábamos en el instituto en algún momento para hacer viajes misioneros, el Espíritu Santo nos libraba de muertes, de accidentes, nos proveía, nos abría puertas. En una ocasión íbamos a los Huicholes y en la carretera rumbo a Zacatecas, me acuerdo que llevábamos una Suburban y íbamos como 12 personas y más un montón de cosas en la camioneta, porque era para llevar precisamente ahí a la sierra. Y dentro de la sierra, la persona que iba conduciendo no iba fuerte, yo creo que alrededor de unos 90 o 100 kilómetros por hora. Pero de repente una de las llantas se rasga, y las llantas no estaban viejas, pero se rasga todo el aro de la llanta. Hagan de cuenta que le rasgaron así, puk, 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 alrededor de la llanta. Y Dios guardó nuestras vidas. Cuando estuvimos allá, en ese viaje, llegamos y tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio en un lugar público. Y cuando estábamos compartiendo, nos decía la persona que está encargada, Fito García, nos decía: la persona que está aquí metida es una persona que hace brujería, que se dedica a hacer la magia y diferentes cosas. Pero estuvimos hablando y estuvimos orando: Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo, toca a este hombre, llénalo, que se rinda a ti. Y el resultado fue, eso está grabado, hermanos. Yo vi cómo quedó la grabación, pero yo vi cuando lo estaba sucediendo eso. Y vi cuando rindió su corazón a Cristo, y así en su corazón, como que necesitaba y necesitaba a Jesús, y que le invitaba y levantaba sus manos. Eso te estoy hablando que fue alrededor de 2004. En el año pasado o año antepasado, yo me acuerdo que le pregunté al misionero que está allá, que se llama Fito García: oye, ¿te acuerdas que una vez fuimos al viaje misionero donde sucedieron varias cosas muy raras? Por tiempo no se las digo, pero una de ellas, que nos ganamos a una persona que se dedicaba a hacer brujería. Dice: sí. Digo: ¿qué pasó con él? Está fiel y dejó la brujería y ahora se dedica a hacer artesanía para poder llevar sustento a su hogar. Es el Espíritu Santo, hermanos. O sea, cosas sobrenaturales que incluso el diablo quería detener, pero cuando hay poder sobre su iglesia, nada ni nadie, ni el diablo mismo, puede detener a Dios. Por eso necesitamos ese poder. Y bueno, quiero dejarle este tiempo a mi esposa para que ella pueda compartir. Qué gusto poder compartir este mensaje en conjunto. Por favor, acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Versículo 12. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Este pasaje nos hace un énfasis en que el fuego del altar debe de estar constantemente. Y ¿quién es el fuego? Es el Espíritu Santo. Y nos habla de cómo debe mantenerse encendido. Necesitamos que ese fuego esté encendido en nuestras vidas. Dice también que cada mañana el sacerdote pondrá más leña. ¿Quién es el sacerdote actualmente? Nosotros somos, dice la palabra, que somos ahora reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento solo era la tribu de Leví y solo ciertas personas eran quienes podían servir ahí en el altar, y ahora tú y yo tenemos ese privilegio. ¿Y cómo ponemos más leña? La leña nos sirve para que el fuego no se apague, y ahorita adelante vamos a ver precisamente cómo le hacemos para poner más leña. Y por último, quiero enfatizar esta parte que dice que y encima de este colocará el holocausto para quemar en él. ¿Sabes quién es el holocausto? El holocausto somos tú y yo. Esta
carnecita de hueso, de carne, este cuerpecito, necesita morir, necesita quemarse en ese altar. No físicamente, sino me refiero a todo aquello que nos aleja de Dios. La carne se opone al espíritu. Por naturaleza tenemos una naturaleza proclive al pecado y sabemos que Dios y el pecado no se llevan. Entonces es por eso que decimos que necesitamos morir a nosotros mismos, morir a toda la carne que nos quiere gobernar, a esa ira desenfrenada, a esos deseos desordenados que no le agradan a Dios. Necesitamos morir a todo ello. Bueno, pues vamos a ver 5 puntos de cómo avivamos el fuego del don de Dios, cómo ponemos más leña, cómo podemos hacer que ese fuego no se apague. En primer lugar, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es básica en la vida de un cristiano. Decía la semana pasada Raquel en la clase de niños, señalaba la Biblia y decía, este es el alimento más importante de todos. Y así es. Es más importante a que tú desayunes súper bien, comas súper bien, cenes súper rico y que lo tengas todo balanceado, frutas, verduras, carne, etc. Nuestro espíritu también necesita alimentarse y ese alimento es la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado su palabra, un banquete para nuestro espíritu. Y quiero comentarles un testimonio. En Estados Unidos hicieron una investigación de pues una población muy grande, desde 8 a 80 años, y lo que estuvieron viendo era el efecto de la Biblia en la vida, en el cerebro incluso. Y les comento, la gente que leía una vez a la semana la Biblia, pues no había algo grande, notorio que reportar. La gente que leía 2 veces a la semana, pues ahí había como algún resultado que se veía. La gente que leía 3 veces a la semana, pues bueno, también más o menos se veía ahí algún cambio. Pero cuando había gente que leía 4 veces a la semana al menos, entonces se movía algo exponencial. No era de que a 1, 2, 3, 4, no era 1, 2, 3, 4, daba el brinco. ¿Y qué era el efecto? ¿Qué era lo que se veía? Bueno, había un aumento más bien, había una disminución desde el 30 hasta el 40, 60 y así % de varias características que decían, de la depresión, de la ansiedad, de la ira, y también decía que había un 200% de querer compartir lo que Dios hace en tu vida. ¿Por qué? Porque esa palabra se hace viva, se hace real, se hace rema, decimos nosotros, no solo se queda en la cabeza, sino que baja también al corazón. Me gusta mucho cómo la misma Biblia te define la palabra, que es como un espejo que te deja ver cómo estás todo despeinado y tú piensas que estás súper peinado, ¿no? Que es como esa agua que nos limpia, que nos lava. Necesitamos la palabra. Te animo a que si hoy tú no lees la palabra más que los domingos cuando decimos, a ver, vamos a Levítico, a ver, vamos a Efesios. A mí así me pasaba. Yo iba a la iglesia y yo leía la Biblia ahí en la iglesia y llegaba a la casa y la ponía en su lugar y hasta el otro domingo, ay, ¿dónde está la Biblia? Vámonos. Pero necesitamos alimentarnos entre semana de la palabra del Señor. Si tú no lees hoy la Biblia, te animo a que empieces a leer, por ejemplo, Proverbios, que son 31 proverbios. Bueno, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy es 16. Ah, bueno, leo Proverbios 16 y así sucesivamente. O empieza a leer los evangelios. Segunda cosa que podemos hacer para avivar ese fuego, orar. Y orar no es más que hablar con Dios así como tú hablas con cualquier persona. Dios es una persona. Y si no tienes el hábito tampoco de orar, empieza orando 5 minutos, 10 minutos y luego se te va a hacer corto ese tiempo que estás orando. Al principio yo me acuerdo igual cuando conocí a Jesús y cuando me dijeron que orara, yo me acuerdo que estaba ahí en mi cuarto y empezaba a orar y yo hasta me sentía como de que, ay, o sea, como que medio tonta, medio ridícula, como que sentía que le hablaba a la pared, ¿no? Yo decía, sí, hola Dios, ¿cómo estás? Hoy me fue así, y como que yo decía, ay, estoy hablando al aire. Pero no, la realidad es que tú le hablas a Dios y Dios está atento, Dios escucha
y Él responde. Y cuando tú empiezas a ver todas esas respuestas, te das cuenta que Dios está escuchando y empiezas a orar 5, 10, 30 minutos, 1 hora, y cuando ves se te va el tiempo orando porque realmente hay tantas cosas por las cuales orar. Entonces, número 1, la palabra. Número 2, la oración. Número 3, la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración cambian el ambiente. Ahí hay poder, hay libertad. Cuando tú estás triste, por ejemplo, si tú empiezas a alabar a Dios, si tú empiezas a adorarlo, viene el Espíritu Santo, viene la presencia de Dios y te transforma y te cambia, porque podemos entrar delante de la presencia de Dios y todo lo demás pierde su sentido. Toda la preocupación que tú traías se queda en el olvido porque tú estás delante de Dios, contemplando su hermosura, dándote cuenta de lo poderoso que Él es. Toda carga, toda presión se queda ahí, se queda a sus pies, lo entregas y el Señor te da esa carga, ese yugo que es ligero. Tú le das esa carga pesada y Él te da ese yugo que es ligero. La alabanza, la adoración tiene que ser también parte de nuestra vida, y no te digo que todo el día estés cantando, sí, eso también es bueno, importante declarar quién es el Señor y las cosas que hace, pero también con nuestra vida es una alabanza al Señor. 4 punto, el ayuno. Y la semana pasada nos compartía el pastor cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y Jesús hizo un ayuno de 40 días. Hay muchas formas de ayunar. Tú puedes ayunar, por ejemplo, decir, bueno, no voy a comer carne, o ayunar de decir, solo voy a tomar líquidos, o decir, voy a desayunar y cenar, solo me voy a saltar la comida. Hay muchos tipos de ayuno. Lo importante del ayuno es que igual este cuerpecito se debilita porque no le estás alimentando, porque no le estás dando, y entonces estamos más sensibles a la voz del Señor. En lo personal, a mí me ha pasado que cuando necesito tomar decisiones importantes dentro de la familia, cuestiones del trabajo, etcétera, cuestiones de salud incluso, es un tiempo de decir, voy a ayunar porque quiero escuchar la voz de Dios, porque quiero estar sensible a su voz. Y el Señor nos ha dirigido, nos ha dado la respuesta, nos ha mostrado qué es lo que Él quiere que hagamos. Y somos bendecidos al escuchar su consejo y obedecerlo, ¿verdad? Porque si tú lo escuchas y dices, ay, Dios no me contestó lo que yo quería, no, ese no ha de ser Dios, y tú haces lo que quieres, pues bueno, ahí pues de nada te sirvió la oración o el ayuno, si no estás dispuesto a obedecer más bien lo que el Señor ya te está hablando. Y como 5.º punto son las ofrendas. Las ofrendas es algo que nosotros ofrecemos de corazón, que nosotros queremos dar libremente, dar con un corazón agradecido. En la Biblia vemos ejemplos como esta mujer que era pobre y que dio unas moneditas cuando otros ricos estaban dando mucho, y Jesús lo estaba viendo. Dijo, ella dio más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que sobraba y ella dio todo su sustento. Nos dice la Biblia también acerca de Cornelio, como sus oraciones y sus ofrendas habían subido. ¿Y qué pasa? Que a causa de ello, Dios se muestra a Pedro y le dice que tiene que ir a casa de Cornelio. ¿Y qué pasa cuando llega Pedro ahí? Llega la salvación, conocen a Jesús, conocen al Espíritu Santo, y hay ahí bendición a causa de las ofrendas. Yo te puedo decir que cuando yo conocí al Señor, yo era estudiante, yo estaba en la universidad y pues normalmente no tenía dinero más que para los pasajes o así. Y yo me acuerdo que pues siempre pasaban la cajita, los alfolís para dar diezmos, ofrendas. Y pues yo la pasaba porque pues no tenía algo, no trabajaba, no nada. Pero de repente podía ahorrar, que si en lugar de tomar una combi en ese entonces, una pecera o etcétera, pues me iba caminando, ahorraba ese dinero. Y yo me acuerdo muy bien, la primera vez que yo pude dar ofrenda, yo creo que fueron como 20 pesos. Pero para mí, Dios sabe el corazón y el gozo con el que lo di. O
Esos 20 pesos, eras de cuenta como esta mujer que era todo lo que tenía. Yo era lo que había ido rescatando de no pagar el camión e irme caminando y así, porque en mi corazón estaba el deseo de darle al Señor, de darle por lo mucho que había recibido de Él, por lo mucho que Él estaba haciendo en mi vida. Yo quería darle también a Él, devolverle de alguna forma. Y sabes que cuando yo empecé a trabajar, de igual manera empecé a dar diezmo, empecé a dar compromiso para los misioneros. No me pesaba porque el Señor me había dado tanto que yo quería también regresarle a Él. Y pues todo este tiempo nunca he dejado de dar ofrenda. Cuando nos casamos también como familia, como matrimonio, estamos dando ofrenda y siempre hemos visto la fidelidad de Dios. Podemos testificar que nada nos ha faltado. Y pues estos son 5 puntos que quería reforzar con ustedes: la palabra, la oración, la alabanza y la adoración, el ayuno y las ofrendas. Esas son leña para avivar ese fuego, leña que necesitamos estar diariamente poniendo en el altar del Señor. Que el Señor les bendiga. Esas 5 cosas que nos acaba de compartir mi esposa son importantes para que el fuego de Dios se siga avivando. Pero déjame decirte un poquito más aquí para poder ir concluyendo y pasar un plano un poquito más en nuestro contexto del diario vivir, porque estamos recordando un poquito acerca de lo que el Señor quiere para el sacrificio. Nuevamente Levítico capítulo 6 versos 12 y 13 dice: mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Es necesario que el fuego de Dios esté encendido, el poder de Dios esté encendido, no deberá apagarse. Recuerden, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: cada mañana el sacerdote, ya nos explicaba mi esposa quién era el sacerdote, pondrá más leña. Estas 5 cosas que acabó de decir mi esposa es leña para que nosotros podamos ponerla. La primera y definitivamente que nunca puede ser sustituida es la palabra, es la leña original. Lo demás son cosas que añadimos también, que están dentro de la palabra de Dios. Pero dentro de esa leña sobre el altar dice que encima colocará el holocausto. O sea, el sacerdote va a colocar el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Es decir, que va a haber un encuentro entre el Señor y nosotros. Y termina diciendo: el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre, 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 siempre. Quiero que se lleven grabadas estas palabras en tu corazón. Siempre deberá estar encendido. Hace un momento les decía que la Biblia nos enseña cómo es que la vida en Cristo también es una vida de poder. Eso dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y ese poder, ¿sabes cómo se desata? Se desata a través de los sacrificios. Ese avivar del Espíritu cuando estamos llenándonos de Él, cuando estamos metiendo la palabra, cuando estamos metiéndonos a adorar, a ayunar, a tomar tiempos para estar nosotros en comunión con el Señor, con nuestras ofrendas también en la oración. Pero algo se produce que tú dices en tu corazón, como si fuera una sedita bien ligerita. Sí, Señor, se hará como tú digas. Y esos son los sacrificios que Dios está buscando. Muy breve, no nos vamos a ir a la escritura porque no tenemos tiempo, pero simplemente la Biblia nos comienza enseñándonos cómo es que hubieron sacrificios y hubieron beneficios para el hombre. El primer sacrificio fue el que Dios realizó cuando mató animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva después de pecar. Y esos sacrificios siempre han sido para el beneficio del hombre, y aunque nosotros hacemos algo para Dios aparentemente, el sacrificio termina beneficiando al ser humano, al hombre. Entonces tu vida, mi vida, cuando nosotros vemos un sacrificio, ¿realmente sabes quién es el que va a ganar? Nosotros. Nosotros somos los que somos bendecidos, los que ganamos cuando realmente sacrificamos algo.
Cuando Abel también estaba, Caín y Abel, él ofreció lo mejor, ofreció un sacrificio, nos enseña la Biblia, hubo un resultado, agradó al Señor. Abraham ofreció a Isaac cuando Dios se lo pidió, lo mejor se lo pidió. David ofreció sacrificios al Señor, era un adorador él, y la Biblia nos enseña que no había otro, o no describía la Biblia a otro conforme al corazón de Dios como David. No había otro. A nadie más Dios llamó: he hallado a uno conforme a mi corazón, como es mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. La Biblia no describe de otro. Describe de un hombre que se sacrificaba. Describe del hijo de David, Salomón, que cuando dedica el templo, todo el derroche de sacrificios eran, o sea, una corredera ahí de sangre o sea, era muchísima la ofrenda de becerros y de machos cabríos o sea, no te puedo describir cómo era esa escena, pero era un derroche, eran sacrificios. Y Dios se agradó y Dios habló con Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Quién salió beneficiado? ¿Dios o nosotros? Nosotros salimos beneficiados. Elías, en los tiempos de Elías, cuando se enfrenta a los profetas de Baal y que cuando los profetas de Baal no pueden hacer que descienda fuego sobre su sacrificio, y después Elías sobre su sacrificio invoca al Señor, pero no simplemente ofreció un sacrificio, sacrificó algo importante, algo que tenía valor, que tenía un peso. Y en ese entonces es que había una sequía, no había llovido, habían 3 años aproximadamente donde no había agua, por la misma palabra de Elías. Y al momento que ofrece el sacrificio, sí ofreció un sacrificio, pero ofreció, ¿saben qué? Agua. Lo que no había, la gente como que: Elías, ¿qué te pasa? No hay agua y tú quieres ofrecer agua. ¿Estás mal de la cabeza? Y pues sí, a lo mejor estaba un poquito mal de la cabeza, pero obedece y hace un sacrificio. En su corazón había una convicción de que sacrificio desataba un poder. Y recordamos lo que sucedió después de eso. Dice la Biblia que vino el fuego del cielo y consumió todo el holocausto. A Dios le agradó. ¿Y quién fue bendecido? El hombre. Entonces, hermanos, quiero ir específicamente al grano con lo que quiero cerrar. Dios está pidiendo sacrificios el día de hoy. Y quiero que el Espíritu Santo también te ayude a que, como decía mi esposa, ¿quién es el sacrificio? Somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Hay situaciones en las que seguramente va a pedir diferentes sacrificios que tú dices: nah, se me hace que esto Dios no me va a pedir a mí. Pero a lo mejor te quiere ayudar a que alguna decisión equivocada que tomaste la cambies. Y te va a costar, es un sacrificio, porque te puede hacer quedar a ti como una persona que se equivocó, como alguien que no es sabio, como alguien que no tomó buena decisión. Pero la verdad, ¿quién es el que es beneficiado? El hombre. A lo mejor el Señor te está guiando a que tienes que hacer algo en particular. Te quiere pedir algo. Te quiere pedir que muevas, que hagas, que vendas, que compres, que des, que etcétera. No sé. Pero cosas específicas que te está pidiendo, que para ti es un sacrificio. Dios te dice una vez más: el sacrificio desata poder. Desató poder y fue de bendición para el ser humano. Tal vez a algunos les está diciendo: tienes que soltar esa relación de amistad o en tu trabajo que estás teniendo equivocada. Suéltala ya. Decide en tu corazón. Sacrifícala. Sacrifica eso. Y el Señor, cuando ve esa decisión real de un sacrificio, dice: Señor, te entrego por completo esto. No decirlo de palabras, sino en decisiones, donde tomas decisiones que te hacen ser beneficiada, porque sacrificio desata poder, pero el beneficiado es el hombre. O la decisión, ¿sabes qué?, de servirle.
Yo he visto cómo muchos de ustedes son bueno, todos ustedes, porque me voy a ver mal, y la verdad es que no es que ninguno de nosotros seamos malos, pero hermanos de Cabo Poniente tienen corazones nobles, tienen buenas intenciones, pero no te va a servir las buenas intenciones para vivir tu vida en Cristo. Y una de las cosas que Dios pide de ti, que le sirvas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que Dios le decía a Moisés antes de que sacara a su pueblo de Egipto es: sácalo para que me sirva. Y lo que le mandó a decir al faraón es que deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios te quiere seguir haciendo libre para que le sirvas, y para muchos representa un sacrificio. Pero ¿quién es el beneficiado? Es el hombre. Parece que es costoso, parece que es doloroso, pero es una forma en la que cuando estás avivando el fuego del Espíritu Santo, dices: sí, Señor, está bien, lo hacemos. Y ofreces el sacrificio. El Señor se agrada, pero el beneficiado es el hombre, eres tú. Tal vez te está guiando el Señor para que puedas ponerte a cuentas en alguna relación con alguna persona. Son sacrificios en los que muchos de nosotros, o todos nosotros en pocas palabras, hemos tenido situaciones complicadas. Y el Señor te está llamando: arregla esta situación. Causaste esto, ve, arregla esta situación. Son sacrificios que cuando los hacemos el Señor se agrada, pero el beneficiado es el hombre. Eres tú, soy yo, somos todos los que tomamos la decisión de sí ofrecer sacrificio. Entonces, te quiero hacer la pregunta: ¿qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? Porque la vida en Cristo se basa en decisiones que desatan cosas sobrenaturales. No se trata en que tengas una vida moral buena, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si tú crees que la vida en Jesús es para que no nos portemos mal, para que nos vaya bien, para que cosas de bien nos sucedan y que nos proteja Dios, que no nos suceda algo, estamos equivocados. Nos equivocamos de religión. Es más, andas en una religión. Pero si tú te encontraste con Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, que vino a habitar entre nosotros y que caminó y un día fue a una cruz como si fuera el peor de los pecadores cuando no lo era, y murió porque tú eras el que debías de morir ahí, yo era el que debía de morir ahí, y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y te encuentras con ese, tu vida no te la deja igual, te la cambia. O sea, tienes un encuentro con algo sobrenatural, con algo poderoso, y luego el Espíritu Santo viene a afirmar esa decisión, viene a afirmar esa realidad de que Cristo es el Hijo de Dios, y tú empiezas a ser transformado. Entonces yo estoy orando, hermanos, para que el Espíritu Santo venga. Como les digo, estamos cada vez más próximos, si es que el Señor no permite que suceda otra cosa, pero estamos a punto de que ya vamos a salir. Ya están, de hecho, en algunos lugares dejando que las iglesias se reúnan. Pero te puedes reunir, pero sin cantar, y parece que vamos a tener un velorio. Hermanos, nosotros tenemos celebraciones. O sea, no nos piden que nos quiten eso, porque no lo vamos a hacer. Me quedo en casa mejor. Pero en la iglesia vamos a hacer una celebración de todo el poder de Dios sucedido entre semana, que se glorifica, que hace que sucedan cosas. Hermanos, somos la iglesia viva de Jesucristo. Entonces, eso es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y en mi vida. Que pueda haber cambios, que puedan haber cosas que transformen nuestras vidas. Entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor que sacrifiques? ¿Qué quiere el Señor que cambies? ¿Qué quiere el Señor que hagas? Toma la decisión de decir sí. Y amigo que tú nos escuchas por primera vez, ya lo dijimos hace un momento, pero si tú quieres también tomar esta decisión de creer en Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, es la mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida. Yo nunca me imaginé ser tan confrontado y retado, pero a la vez
siendo beneficiado, donde las elecciones que he tomado, las decisiones que he tomado, que muchas de ellas me han costado, pero veo el resultado de lo que por el amor, la gracia y la bondad del Señor ha venido sobre mí. Realmente no he sacrificado nada. El sacrificio fue el de Cristo. Y si tú quieres invitarlo a tu corazón, te quiero animar ahí en tu lugar donde te encuentras. Invítalo, ríndele tu corazón y di estas palabras conmigo muy sencillas. Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Cambia mi vida. Perdona mis pecados. Creo en ti como mi Señor y mi Salvador, mi único y mi suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Sé que moriste en una cruz, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Y hoy te acepto en mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, hay unas cosas importantes que te quiero decir. Número 1, necesitas conocer la Biblia, que es la palabra que estábamos diciendo que es leña, para que tú crezcas en fuego, te avives y veas muchas cosas que no habían sucedido en tu vida, van a suceder. Y al momento de que la abras te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no las entiendes. Bueno, eso es la segunda cosa, se llama orar. Y eso es preguntarle al autor lo que está diciendo ahí en la Biblia, pero no solamente eso, sino que le expresas con libertad cómo te sientes, qué anhelas también, tus peticiones también las escucha y le responde. Y la tercera cosa es que el Señor también quiere usar tu vida para que cuando tú estás creciendo, tú estás haciendo cosas de poder conocer la palabra, necesitas darte cuenta, o así nos enseñaron nosotros y así fue como crecimos. Necesitamos un grupo que nos ayude a crecer. Nosotros estamos al poniente de la ciudad, en Lincoln, Cruz, casi con Ruiz Cortines. De hecho, Lincoln 6701, Cruz con una avenida que se llama Fundadores del Ejido. Si te quedamos cerca del poniente de la ciudad, estamos para servirte, nos gustaría conocer tu decisión. Si te quedamos lejos, también escríbenos por favor, queremos buscar, ya sea en esta ciudad de Monterrey o en alguna otra ciudad, un lugar donde te ayuden a crecer. Y por último, si Dios está haciendo algo, va a traer poder sobre ti, te animo a que lo anuncies a otras personas para que conozcan el poder de Dios. Amada familia de Cabo Poniente, yo sé que ya nos extendimos un poquito, pero es importante que vivamos el fuego. Y quiero ahí nada más en pedirte que donde estás, si tú no has avivado el fuego, la Biblia nos enseña que podamos nosotros no apagarlo. Dios nos dice que el fuego no se debe de apagar. Yo he estado en tiempos y en etapas donde aún siendo pastor me doy cuenta de que el fuego lo he apagado. No es que no oramos, no es que no abrimos la Biblia, sino que el fuego. Y cuando estoy hablando acerca del fuego, cuando estoy diciendo del fuego, es algo que tú necesitas experimentar. No son palabras, lo acabamos de decir. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder, y ese poder viene por el Espíritu Santo. Y necesitamos vivirlo, necesitamos caminar en ese poder. Ahora que regresemos, necesitamos poder. De lo contrario, regresaremos a lo mismo y el tiempo que pasamos no serviría de mucho. Creo que este es el tiempo donde Dios está queriendo que tu vida, mi vida, seamos avivados, volvamos a regresar a lo que Dios diseñó para la iglesia. Como lo decíamos, de lunes a sábado y el domingo regresamos a celebrar los hechos de nuestro Dios, el poder que fue sobre nuestras vidas, que fue sobre tu vida. Y yo quiero orar sobre tu vida, quiero bendecirte, quiero pedirte ahí en tu lugar. Si tú has dejado de lado al Espíritu Santo y no lo estás avivando, quiero pedirte que cierres tus ojos y le pidas perdón al Señor. Y dile: Señor, perdóname, porque he dejado al Espíritu Santo, porque me doy cuenta que mi cristianismo está sin poder, está sin efecto, y por eso no avanzo, por eso no trasciende, por eso no hay cambios reales en mi vida, por eso no hay un sustento de la decisión que tomo, no permanezco, porque no hay poder que me ayude a sostenerme en la decisión, y necesitas ese poder. Padre, oro por cada uno de mis hermanos. Señor, oro, inicia por mi vida, Señor. Inicia por mi casa. Señor, como familia pastoral, Señor, oramos. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, visítanos.
Visítanos con fuego santo, purifícanos, Espíritu de Dios. Oro para que allí donde están nuestros hermanos, soples. Señor, oramos para que testimonios sean vistos en estos tiempos, donde tú visitas, donde tú quebrantas, donde tú transformas y donde tú nos guías a tomar decisiones para que hayan sacrificios y se desate más poder y seamos beneficiados nosotros. Señor, queremos caminar en ese diseño que tú tienes para nosotros como iglesia, como hijos tuyos. Gracias porque en tu amor, en tu cuidado, nos has dado un consolador, nos has dado un ayudador, nos has dado uno que nos aconseja para guiarnos a tomar decisiones correctas y a vivir en Cristo con poder y autoridad, Señor. Bendice las decisiones de mis hermanos. Oramos por aquellos que dicen, Señor, quiero volver a ti. Señor, quiero regresar una vez más a que el fuego sea avivado. Espíritu Santo, ahí visítales, Señor. Visítales, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que los dones, los talentos, todo lo que tú has puesto sobrenatural sobre nosotros venga a ser despertado, venga a ser avivado, Señor. Venga a ser visitado. Ven, Señor, ven Espíritu Santo, ven por favor, en el nombre de Jesús y continúa con nosotros. No te detengas, Señor. Amén. Amados hermanos, busquemos al Espíritu Santo, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Seamos de bendición para muchos otros más, con el Espíritu Santo avivado en nosotros. ¿Está bien? Bueno, pues qué gusto saludarles a través de estos medios, llegar a sus hogares. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Cualquier necesidad también, por favor, estamos para servirles. A veces no tenemos la forma inmediata de poder ayudar, pero lo que sí tenemos es buscar la manera de cómo hacer. Si no lo tenemos a nuestro alcance en ese momento, vamos a buscar junto con ustedes la forma de que sean suplidas las necesidades que cada uno tenga. ¿Está bien? Les amamos, pero sobre todo el Señor es el que está interesado en suplir esas necesidades. ¿Está bien? Bueno, pues Padre, bendigo a nuestros hermanos. Señor, oro para que ese poder también se refleje mañana que inicia una semana laboral. Señor, que sea tu poder sobre nuestros hermanos. Úsale, Señor, de formas sobrenaturales, que sabiduría, entendimiento poderoso venga sobre ellos, que aquellos que están por tomar decisiones en sus trabajos, les des el entendimiento, el consejo sabio para que tomen decisiones oportunas, Señor. Aquellos que necesitan trabajo, venga el trabajo. Aquellos que necesitan un aumento de sueldo, vengan esos aumentos de sueldo. Aquellos que tienen negocio propio, Señor, bendice sus negocios. Nunca deje de fluir tu provisión en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús les bendecimos, Señor. Amén, amén. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y una vez más seguimos al pendiente para poder estar con ustedes también. Les amamos, les extrañamos. Un fuerte abrazo.